Estamos celebrando el domingo segundo después de Pentecostés, lo que antiguamente era el domingo dentro de la octava del Corpus Christi. 8 días después de esta gran fiesta que celebramos el jueves pasado, se celebraba su octava, recordando día tras día los inmensos beneficios que trae a nosotros el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y como el próximo viernes, es fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, continúa la Iglesia haciendo eco de esta hermosa fiesta en el segundo domingo después de Pentecostés. La misa nos dice: se ha hecho el Señor protector mío, y me sacó a un lugar espacioso, me salvó porque me amó. Te amo, Señor, fortaleza mía, el Señor es mi firme apoyo, mi asilo y mi libertador. Haz, Señor, que tengamos siempre un temor respetuoso y un amor ardiente a tu santo nombre, pues jamás abandona tu providencia a los que has establecido en la solidez de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y envió a la hora de cenar a sus siervos para decir a los convidados: venid, que todo está dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos, para que todos entren. Dijo el criado: Señor, se ha hecho como mandaste y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal a los caminos y cercados y haz que entren para que se llene mi casa. Pues en verdad os digo que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Qué tremenda es la ingratitud de los seres humanos, porque a nadie nos es oculto de que esta parábola precisamente habla del gran convite que Dios nuestro Señor hizo para cada uno de nosotros en la Sagrada Eucaristía. Y muchos de nosotros nos excusamos de poder recibir este sacramento, aun cuando creemos firmísimamente en él. ¿Y esto por qué pasa? Porque no lo tenemos en consideración, porque aún sabiendo y creyendo que Jesucristo está todo entero en el Santísimo Sacramento, real, vivo y verdadero, nosotros no lo recibimos o no lo queremos recibir o lo tenemos en tan poca consideración. Y esto es gravísimo, queridos fieles. Esto es gravísimo porque el Sagrado Corazón se queja precisamente de que tanto sufrió para confeccionar este sacramento y nosotros hacemos tan poca importancia de su grandioso sacrificio. Así como los convidados de este evangelio, los cuales estaban honrados de ser invitados a esta gran cena, y era algo grandioso y era algo espectacular para ellos, aún así se excusaron, no la tomaron en cuenta e irritaron al padre de familias. ¿Cuán irritado debe de estar Dios nuestro Señor para con nosotros, los que comulgamos pocas veces o rara vez, o tienen tanto sin comulgar? Qué irritados, queridos fieles, debemos de tener a Dios nuestro Señor. Y no sabemos nosotros que este don, el don de la Eucaristía, es el más grande de todos los dones, como lo dijimos nosotros en la fiesta del Corpus Christi. Y continuemos hablando de la grandeza de este don, para que considerándolo en su justa medida,
podamos nosotros tenerle más cariño, más amor y nos empleemos a tratar de recibirlo, si no diariamente, por lo menos cada domingo que vengamos nosotros a la Santa Misa. Dios nuestro Señor no necesita conocer el grado de amor que hay en un corazón, porque Dios conoce el secreto de los corazones. Solo Dios conoce el secreto de los corazones. Entonces basta echar una mirada a su corazón, al de usted, para saber el grado de amor que tiene usted hacia Dios, el grado de caridad que ha alcanzado para Él, si es nulo, si es muy pequeño o si es grande el amor que le tiene a Dios. No sucede así con los seres humanos. Nosotros no penetramos los corazones de otros para conocer la medida del amor que se nos tiene. Tendríamos nosotros que mirar las manifestaciones externas de ese amor. Tendríamos nosotros que mirar cuánto amor nos tiene una persona por los dones que esa persona nos puede ofrecer, los dones externos. Y de esa medida, y en esa medida, es como nosotros conocemos cuánto se nos ama. Porque el amor, al igual que la bondad, no solamente se siente y se queda quieto en el corazón, sino que se expresa por medio de obras, por medio de palabras, por medio de actitudes hacia el exterior. No le podemos decir nosotros a una persona que la amamos cuando nuestras obras externas dicen todo lo contrario o hacen todo lo contrario, ¿no es así? El amor se manifiesta en el exterior. Y como nosotros no penetramos los corazones y saber cuánto una persona nos ama, lo medimos por medio de esas manifestaciones. Ahora, queridos fieles, ¿cuánto nos ama Dios? ¿Alguno de ustedes puede conocer la altura y profundidad y la anchura del amor que Dios nos tiene? No podemos mirar dentro de su corazón, que es un océano de amor, pero sí lo podemos nosotros saber por medio de lo que Él ha hecho por nosotros en cuanto al exterior. La hermosa frase que explicamos en la fiesta de Corpus Christi de San Agustín, el santo que en su mano lleva su corazón, un corazón ardiente de amor de Dios, decía: Dios, que es todopoderoso, no pudo darte más en el Santísimo Sacramento. Dios, que es infinitamente sabio, no supo darte más de lo que te dio en el Santísimo Sacramento. Dios, que es infinitamente rico, no encontró un mejor don, un mejor regalo que darse todo Él completo, infinitamente completo, a ti en el Santísimo Sacramento. Y como donde está el Hijo, está también el Padre y el Espíritu Santo. Cuando nosotros comulgamos y cuando tenemos la Eucaristía, tenemos, por supuesto, a la segunda persona, que fue la que se encarnó en el seno purísimo de María y fue la que se hizo en el Santísimo Sacramento, en el Santísimo, un sacramento para nosotros. Pero así como la persona adorable del Hijo no está separada del Padre y no está separada del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Santísimo Sacramento en comunión, recibimos la carne y la sangre del Hijo de Dios, pero junto con el Hijo de Dios recibimos al Padre y al Espíritu Santo, y ellos hacen morada dentro de nosotros. De tal suerte que no solamente tenemos nosotros todas las virtudes, sino tenemos la fuente de todas las virtudes dentro de nosotros. Recibimos eminente e infinitamente la virtud de la castidad, la virtud de la caridad, y con ellas todas las demás virtudes, tanto las teologales como las cardinales. No se puede expresar, queridos fieles, de tal manera cuánto Dios se ha entregado a nosotros, porque no le quedó nada. Y en la frase de San Juan Crisóstomo, el que tenía boca de oro para predicar, él decía: Dios se ha dado todo completo a ti,
de tal suerte que nada se ha reservado para sí. ¿Pueden entender esta frase? En el Santísimo Sacramento Dios se nos da todo completo. No hay nada más que Dios nos pueda dar. No hay absolutamente nada que Dios nos pueda dar más de lo que Él es, porque Él es el todo, porque Él es el ente, porque Él es el ente supremo, porque Él es el ser supremo, porque fuera de Él ya no hay nada. Todo subsiste en Él, por Él y para Él. Y todo en Él, por Él y para Él se nos ha dado a nosotros en el Santísimo Sacramento. Podríamos pasar por la historia y preguntarle a la historia qué es lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos puso en el paraíso terrenal, nos dio todos los frutos de los árboles, nos dio para nuestro sustento todos los animales de la tierra. La pregunta es, queridos fieles, ¿Dios nos pudo haber dado más? Sí, por supuesto que sí, infinitamente más. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios se dio en su infinita misericordia al pueblo escogido, sacándolos de la tierra de Egipto, abriendo de par en par las aguas del Mar Rojo, caminando con ellos, dándoles sombra con una nube durante el día, en el estío del desierto, y con una columna de nube por las noches que los dirigiera para que no se perdieran, dándoles luz y calor, y una guía para que no perdieran el camino, viendo cómo en el día, en su sed, de las piedras sacaba agua cristalina para darse completamente a ellos y saciar esa sed, y que todas las madrugadas los ángeles del cielo confeccionaban un delicioso alimento que era el maná, para que no sufrieran de hambre. La pregunta es, ¿podía Dios darles más? Sí, infinitamente más. Ahora vayamos nosotros a los evangelios en el Nuevo Testamento. Dios le dio de comer a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Dios le dio de comer en otra ocasión a más de 3,000 personas. Dios le dio la vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitó a los muertos. Y la pregunta es, ¿les pudo Dios dar más? Sí, infinitamente más. Ahora trasladémonos nosotros al jueves en el cual Dios había de ser traicionado, en el cual el ser humano estaba planeado destruir, hacer morir, despedazar a Dios. ¿Qué es lo que estaba pensando Dios el Jueves Santo en la noche? En darse completamente a los seres humanos. Por eso en la misma noche en que había de ser entregado, tomó el pan y dando gracias al Padre lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de él todos, porque esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, terminada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, y asimismo dando gracias a Dios, lo bendijo, y dándoselos a ellos, repartiéndoselo entre ellos, les dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Ya lo había dicho anteriormente, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él, no morirá eternamente. Y no lo dijo en manera parabólica, porque yéndose los discípulos, muchos de sus discípulos perdió con este discurso. Dijeron: qué terrible, qué duro es este discurso que nos está diciendo, que comamos su carne, que bebamos su sangre. No lo podemos aceptar, no lo podemos ni siquiera concebir. Y se le fueron muchos discípulos. ¿Los detuvo acaso nuestro Señor y les dijo: no, espérense, estoy hablando de una manera metafórica, ¿verdad que no? No los dejó que se fueran, porque Él no estaba hablando de una manera metafórica, estaba hablando de una manera real. Mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él. Así como el alimento, nosotros lo comemos y lo hacemos parte de nuestra sustancia.
Así cuando comulgamos a Jesucristo y comemos su carne, bebemos su sangre, lo hacemos parte nuestra. Comemos su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Todo entero a Jesucristo. La pregunta es, después de ese Jueves Santo, ¿nos pudo haber dado más? Aquí se agota todo. Ya no nos pudo dar más. Ya no nos pudo dar más. Aun cuando es infinitamente omnipotente, ya nos pudo darnos más que la omnipotencia misma. Aun cuando es infinitamente sabio, ya no supo dar más que darse completamente a sí mismo. Aun cuando es infinitamente rico y todo lo tiene y todo lo posee, no encontró nada más grandioso, más inmenso, más infinito que dársenos como infinito, porque ya no había más. Pero eso nosotros no lo entendemos. No lo entendemos y por eso somos ingratos, porque no comulgamos, porque no buscamos, no ansiamos. Como el siervo lleno de sed, la fuente de las aguas, no deseamos nosotros a Dios. Y eso se convierte en una terrible ingratitud, queridos fieles. En el Santísimo Sacramento Dios hace cosas maravillosas. Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo milagros portentosos. ¿Recuerdan de la resurrección de la hija de Jairo? ¿Recuerdan ustedes la resurrección del hijo de la viuda de Naín? ¿Recuerdan ustedes cuántos milagros tremendísimos hizo la resurrección de Lázaro? Pues eso no se compara en nada con lo que Dios hace en el Santísimo Sacramento. El primer milagro es la transubstanciación, como lo explicamos en la fiesta del Corpus Christi. Los teólogos lo llaman transubstanciación porque viene de la palabra trans, que es cambio, y substancia. Es un cambio totalmente de sustancia. Y he aquí el primer milagro, queridos fieles. Que Jesucristo, con las palabras de la consagración que Él mismo pronunció en la noche del Jueves Santo, dijo sobre el pan: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. De una manera absoluta y total. Con esa misma palabra omnipotente con que creó los océanos, con esa misma palabra todopoderosa, cambió la sustancia del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre. Y les dijo a los apóstoles: haced esto como yo lo hice. Les dio el poder de hacer este cambio de sustancias. Y he allí el primer milagro, que Jesucristo físicamente está en el Santísimo Sacramento. Como lo dice el Sacrosanto Concilio de Trento, Dios está en el Santísimo Sacramento de una manera verdadera, real y sustancialmente, saliendo con una espada de fe contra todas las herejías que se levanten contra este divino sacramento. Contra, por ejemplo, Zwinglio, este terrible hereje que decía que Jesucristo estaba en la Eucaristía solamente de una manera simbólica. ¿Se acuerdan de los símbolos del Antiguo Testamento que presagiaban la Eucaristía? El Cordero Pascual, Isaac inmolado. Así decía Zwinglio que estaba Jesucristo en la Eucaristía, no real ni verdaderamente, sino que estaba simbólicamente en la Eucaristía. El Concilio de Trento dice: no, Jesucristo está realmente en la Eucaristía, no como un símbolo de ella. Luego vino Ecolampadio, que decía que la Eucaristía era solamente una imagen, una fotografía de Dios bien hecha, pero, en fin, una fotografía de Dios. ¿Qué dice el Concilio de Trento? Jesucristo está verdaderamente. La Eucaristía es Dios. Lo que ustedes están tocando en la hostia, están tocando verdaderamente a Dios, no es una fotografía de Dios. Los herejes reformadores, como Calvino, decían que Jesucristo estaba en la Eucaristía solamente con su poder.
Así como los rayos del sol están aquí, decimos nosotros, el sol me está pegando. ¿Les está pegando el sol? No, les están pegando los rayos del sol. Así decía Calvino, que estaba Jesucristo en la Eucaristía, que cuando nosotros recibíamos la Eucaristía, Dios nos daba todo su poder, toda su virtud, toda su gracia, pero no era Dios. Qué cosa tan sutil, pero no era Dios. Y el Sacrosanto Concilio de Trento dice, no, Jesucristo está sustancialmente en la Eucaristía. Es decir, que lo que yo toco y lo que yo recibo no es el poder de Dios, no es la virtud de Dios. Cuando recibo la Eucaristía, recibo al mismísimo Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, que cuando yo toco el Santísimo Sacramento, estoy tocando a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no me inflamo? ¿Por qué no me santifico? Si el tocar a Dios es suficiente para inflamarse y santificarse, quiere decir que no me estoy preparando convenientemente para recibir el Santísimo Sacramento. El segundo milagro que hizo Dios en el Santísimo Sacramento, queridos fieles, es la suspensión de los accidentes sin su sustancia. La blancura no puede permanecer, como lo dijimos en la fiesta del Corpus Christi, sin un objeto blanco, ¿sí o no? El color y el sabor no pueden permanecer más que en una sustancia, no pueden permanecer solos. El color, díganme el color. ¿Dónde está el color? Es algo real, por supuesto, pero no subsiste solo. El color tiene que estar en un objeto al cual colorear, en el cual agarrarse, del cual sustentarse. Los accidentes no pueden estar separados de la sustancia de una manera natural. Pues ahí está el segundo milagro de la Eucaristía, para que vean que no le fue fácil a Dios hacer las cosas. Dios lo que hace cuando vienen las palabras de la consagración y dice el sacerdote, por el poder de Dios, porque esto es mi cuerpo, desaparece la sustancia del pan y los accidentes se quedan flotando sin su sustancia. Porque yo sigo oliendo pan, saboreando pan y mirando el color del pan. Porque yo sigo oliendo vino, gustando el sabor del vino. Pero ya no es vino y ya no es pan, sino que lo que yo degusto al momento de recibir la Eucaristía son los accidentes del pan y del vino, pero estoy recibiendo la sustancia toda entera de Jesucristo. Estoy recibiendo a Jesucristo desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Lo estoy recibiendo todo completo a nuestro Señor Jesucristo. Los accidentes permanecen flotando. Imagínense ustedes una piedra que esté flotando en el aire. ¿Lo considerarían ustedes un milagro? Por supuesto. Así están los accidentes, flotando sin su sustancia. Y en vez de la sustancia del pan y del vino, está la sustancia de nuestro Señor Jesucristo, sin sus accidentes, con los accidentes del pan y del vino. Les voy a poner otro ejemplo. En el momento en que el sacerdote dice, porque esta es mi sangre, porque esto es mi cuerpo, solamente quedan los accidentes y la sustancia del pan y del vino se va. Como cuando nosotros miramos la luz de una estrella. Algunas estrellas que nosotros vemos en el firmamento ya no existen, ¿sabían eso? Y que por causa de los miles de años luz que están a distancia de nosotros estamos viendo solamente la luz que nos llega después de tantos miles de años. Pero seguramente muchas de esas estrellas ya no existen. Ya explotaron, ya se apagaron. Pero la luz de esas estrellas ha viajado durante miles de años luz hasta que nosotros la alcanzamos a ver en este momento, pero la estrella ya no existe. Así los accidentes. Después de que dice el sacerdote, porque esto es mi cuerpo y porque esta es mi sangre,
Ya no queda nada de la sustancia del pan y del vino. Ya solamente quedan sus accidentes, que es lo que alcanzamos a ver, pero ya no está el pan y ya no está el vino. Ya está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Segundo milagro. El tercer milagro es igual de portentoso que esto. Que Jesucristo está en la Sagrada Eucaristía a la manera de las sustancias. Es decir, que no tiene un arriba, un abajo, un lado y un otro, sino que en toda la hostia está Jesucristo todo entero, como en cada una de sus partes. ¿Cómo es esto? Si está a la manera de la sustancia es una sola. Los accidentes son los que nos hacen ver nosotros una parte superior, una parte inferior, una parte lateral y otra parte lateral. Jesucristo está todo entero en la hostia, como en cada una de sus partes, de tal suerte que si yo parto la hostia en Dios, tan entero está Jesucristo en esta parte como en esta otra. Y este no es un Cristo y este es otro Cristo, es el mismo Cristo, real, física y verdaderamente, de tal suerte que lo pueden consumir uno o lo pueden consumir 1000. Y tan entero lo recibe ese uno como tan entero lo reciben 1000. Y si yo parto la hostia, no vacilen. Tan entero está Jesucristo en una partecita tan pequeña. Supongamos que no me alcancen las hostias, como sucede frecuentemente, para darles de comulgar a todos. Y tengo que partir la hostia, a veces no en 2, a veces hasta en 4 partes. Quiere decir que cuando ustedes reciben una partecita de la hostia, ustedes están recibiendo una partecita de Jesucristo. No, lo están recibiendo completamente. Así se parta en un pedacitito, que me quede a mí una partícula en la mano. Allí está todo entero Jesucristo. Por eso el sacerdote, en la misa verdadera y católica, después de que tocó la sagrada hostia, y sin antes purificarse los dedos, tiene que permanecer con estos dedos juntos. ¿Lo han visto? Qué terrible pecado y sacrilegio es de los modernistas, que aunque ellos ya no tienen la presencia real de Jesucristo en sus manos, porque ya no consagran el pan y el vino, porque ya no son sacerdotes y porque ya esa no es una misa, supongamos que así lo fuera. Qué terrible sacrilegio el que ellos ni siquiera se fijan en esto. Ellos dan la comunión en la mano, o cualquier fulano o fulana recibe la comunión de cualquier fulano o fulana. Ni siquiera hay purificación de los dedos, ni siquiera hay pequeños lienzos que guarden en la medida de lo humanamente posible las partículas que hay, o que pueden sobrar, o que quedan, o que se desprenden de la hostia, porque cada partícula pequeña, ahí está Jesucristo. Imagínense que Dios no lo quiera, yo fuera un sacerdote modernista, me parara en medio y estuviera dando las hostias en la mano y en la mano. Aquel otro agarra la hostia, la comulga. ¿Se quedará alguna partícula en su mano, en su otra mano? Por supuesto. Y si ahí estuviera el Santísimo, se va a caer y lo van a pisotear durante todo el camino todas las personas que se forman sin confesarse para recibir la Sagrada Eucaristía. Qué horrible y qué demoníaco sacrilegio el pensar dar la hostia en la mano a una persona. Qué demoníaco, qué diabólico sacrilegio. ¿A quién se le ocurrió de los modernistas hacer eso? Para pisotear a nuestro Señor Jesucristo. Viene el cuarto milagro. Resulta que Jesucristo multiplica su presencia, no solamente en cada parte de la hostia, y no solamente en la misa en la cual se consagra, sino en todas las misas y en todos los sagrarios verdaderamente católicos que hay o haya en el mundo. Así es que en esta iglesia ustedes pueden recibir sin género de duda a nuestro Señor Jesucristo. Y si otro sacerdote en otra iglesia verdaderamente católica consagra el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, allá va a estar Jesucristo también todo entero, con su presencia física, no con una presencia espiritual, porque Él multiplica su presencia física. ¿Cómo lo hace? Por eso es un misterio. Por eso este sacramento es un misterio, porque tan física, completa y enteramente está Jesucristo en este copón que está dentro de este sagrario, como en el copón de cualquier otro sacerdote católico, verdaderamente católico que haya en el mundo. Señor,
qué tremendo eres, qué grandioso eres. No podemos explicar este don que nos has dado, porque es un conjunto de maravillas, porque es un conjunto de milagros, y nosotros lo recibimos cuando lo recibimos tan fríamente. O no lo recibimos porque muchos de ustedes vienen y no comulgan. La pregunta es, ¿no lo entendieron? ¿No entienden la grandiosidad de Dios, la dificultad de Dios en confeccionar este sacramento? ¿Cómo puede ser posible que no lo tengamos en su justa medida? Ya pueden conocer entonces lo que Dios hizo en su Sagrado Corazón. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Pueden comprender un poquito? Pero para todo hecho hay una finalidad. Y mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad que tuvo Dios al confesionar el Santísimo Sacramento? ¿Quién le dijo a Dios, Señor, los amas tanto, date completamente? Y es que Dios cuando da sin medida. Cuando Dios castiga, castiga tremendamente, eternamente, y por eso está, porque el infierno, porque Dios no es poquitero, no es chiquitero. Cuando Dios da a manos llenas, tanto el castigo como el beneficio. ¿Por qué Dios castiga con una eternidad nuestra maldad? Porque Dios siempre da mucho, da infinitamente, da grandiosamente, y por eso el castigo también es grandioso. Pero hablemos del beneficio, que ahora estamos hablando del precioso don, por medio del cual, siendo infinito, siendo infinitamente dificultoso, siendo infinitamente incomprensible, ahí podemos entrever el amor que Dios nos ha tenido. Abramos y partamos el corazón de una mamá. ¿Qué van a encontrar ustedes en el corazón de una mamá respecto a su hijo? Dos cosas: sacrificio, estar siempre con su hijo y hacerlo feliz, ¿o no? Mamás, partan su corazón. ¿Qué desearían ustedes para con su hijo? Dos cosas: que nunca se separaran de él. Vean, volteen a ver su corazón y díganme qué sienten por su hijo. ¿Darían su vida por él? ¿Se sacrificarían por él? ¿Darían uno de sus órganos para que él viviera aunque ustedes murieran? ¿Y qué es lo que desean ver en sus hijos? Verlos siempre felices. Pártanme el corazón de Dios. Es más, no necesitan partirlo. Ya fue atravesado por una lanza. ¿Cuál fue la razón de Jesucristo, de su maternalísimo corazón para con nosotros? Estar siempre con nosotros y hacernos felices. Por eso se quedó con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Esa es la razón. El amor de una madre, de un padre para con nosotros, sus hijos. Me tengo que ir, dijo, pero no los dejaré huérfanos. Y aquí está con nosotros, no se fue. Perpetuó su presencia entre nosotros. Y en segundo lugar, nos quiere ser felices, nos quiere ver felices. Por esto en este sacramento nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da el consuelo, nos da todo, pero no lo sabemos digerir, no lo sabemos saborear, no lo sabemos recibir, no lo sabemos entender. Decía San Alfonso María de Ligorio que una persona que comulga domingo tras domingo es dificilísimo que caiga en pecado mortal. ¿Es así? Porque si ustedes comulgan frecuentemente, lo que le trajo toda la tristeza al hombre es el pecado. Vean ustedes el pecado del paraíso, vean ustedes el pecado de Caín con Abel, vean ustedes el pecado de la Torre de Babel, vean ustedes el pecado nos ha traído tantas maldades, tanta tristeza y tanto dolor. Y la Eucaristía nos preserva del pecado. Ahí está la intención de Dios de vernos siempre felices. Y no solamente en esta vida, porque es una prenda de nuestra salvación. ¿Quieren saber si se van a salvar o no? ¿Están comulgando cada domingo? Se van a salvar. Así de sencillo. ¿Están comulgando cada domingo? Se van a salvar. ¿Dudas? No, ninguna. El recibir frecuentemente la Sagrada Eucaristía es una prenda de salvación, es un seguro para entrar en el cielo. ¿Usted no está comulgando?
¿Usted no está comulgando? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a usted? ¿Cómo lo consuelo? ¿Le cuento mentiras? No se va a salvar. El comulgar bien y frecuentemente es una prenda de salvación. Y aquel que no comulga, ¿qué fuerzas tendrá para vencer las tentaciones? ¿Qué fuerza tendrá para vencer los pecados? ¿Qué gracia tendrá para salir adelante en la vida? Ninguna. En la Eucaristía recibimos todo, tanto el amor de Dios como la felicidad de nuestra propia existencia. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.